¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados alumnos del curso de comunicación. Les doy la bienvenida a esta nueva clase en la que vamos a tratar un tema muy interesante relacionado precisamente a lo que corresponde al sílabus del curso. En este caso vamos a coger el tema de los niveles de comunicación. Pero antes vamos a presentarnos para poder, digamos, iniciar la sesión de esta clase como tal. Bueno, mi nombre es Rubén Faustino Mejía Maguiña, soy docente de comunicación, ¿ya? Soy a la vez también productor audiovisual, que es básicamente mi especialidad en este caso. He llevado una maestría en lo que es comunicación y producción audiovisual y además de ello me dedico no solamente a la docencia, sino también a lo que es la realización de documentales y cortometrajes, ¿no? Producciones de ficciones, realizaciones audiovisuales, programas de radio, también un poco de asesoría de tesis, investigación y etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado al tema de la comunicación audiovisual en el campo laboral. Mis inicios dentro de lo que es el panorama profesional de comunicación tienen que ver precisamente con programas de radio, ¿no? Donde la palabra, la voz, el elemento sonoro cumple una función muy importante en ese sentido para nuestra forma de vida en el contexto de la sociedad. El Perú es un país evidentemente sonoro. Las leyendas, los mitos son una forma interesante de poder manifestar nuestra manera de expresión frente a la sociedad como tal, ¿no? Posteriormente me especialicé en una maestría en lo que es la producción de cortometrajes y video, ¿ya? Eh, Cumplí con este objetivo de hacer una tesis precisamente en lo que es documentales para poder desarrollar una vertiente personal, y actualmente me estoy dedicando a la producción de todo lo que tiene que ser ficciones, ¿no? He ganado algunos premios internacionales y nacionales, he sido seleccionado en algunos concursos y es un poco lo que vengo realizando en la actualidad, básicamente, ¿no? Entonces, para empezar la clase de hoy, vamos un poco a tomar en cuenta un tema muy importante, ¿no? La sesión pasada estuvimos viendo lo que es la comunicación de manera general. Hoy vamos a tocar un tema que complementa más la primera sesión que tuvimos anteriormente. En estos 20 años de experiencia que tengo de docente, evidentemente, me permite un poco poder manifestar que la comunicación ha tenido algunos cambios e introducciones, evidentemente, ¿no? Vamos a ver cómo es que en el esquema de ahora vamos a poder desarrollar esta variante como tal, ¿no? En 20 años de docente, evidentemente los cambios académicos se han venido presentando y hoy en día, como sabemos muy bien, la tecnología ha permitido también que la comunicación se lleve a otros espacios, a otros niveles que antes era básicamente imposible, ¿no? Y ahí viene la famosa discusión, ¿no? Comunicación e información. Hoy en día podemos hablar ya de una comunicación, de un feedback inmediato, ¿no? Ustedes, por ejemplo, colocan un mensaje en Face, en redes sociales e inmediatamente obtienen una respuesta, ¿no? Algo que evidentemente años atrás era bastante difícil, ya que los medios de comunicación, los más media conocidos, básicamente tenían un poco la apertura de ese trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos el tema de hoy, niveles de comunicación, ¿no? Niveles de la comunicación que son muy interesantes y que vamos un poco a ir adaptando poco a poco al contexto de la clase de hoy. Continuamos. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? En primer lugar, tenemos tres puntos importantes. Primero, que el alumno aprenda a establecer, comprender y aplicar cómo se desarrollan estos niveles en el contexto en el cual nos presentamos, ya sea en un trabajo, ya sea en la casa, ya sea en un salón de clases como tal. Los niveles de comunicación tienden un poco a ser una forma, ¿ya?, de estructura social frente a mecanismos en los cuales nos desenvolvemos como tales. Es por eso que es importante que en esta sesión el alumno entienda cuáles son estos niveles y cómo nos comportamos en sus diferentes estratos como tal. No es lo mismo la comunicación entre un profesor con un alumno como el alumno frente a su padre. Evidentemente cambia. No es lo mismo un alumno que está formando un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no?, con sus compañeros, es muy distinta la comunicación. Luego, el otro objetivo es precisamente que el alumno aprenda a hacer la interacción como tal. Sepa exactamente sacarle el provecho a esta forma de comunicación, a este nivel, en su máxima cuantía.
¿no? Hay muchos jóvenes que pertenecen a grupos como grupos parroquiales, por ejemplo, grupos deportivos, grupos académicos, y evidentemente el nivel de comunicación es muy diferente ahí. ¿Ya? Ese es un poco los objetivos principales de esta sesión. Ustedes cuando terminen la clase van a poder entender cómo se dan estos niveles de comunicación. Luego vamos a empezar con preguntas de reflexión y motivación. Ya que hablamos, perdón, me equivoqué acá, es reflexión. Vamos a ver, ahí estamos corrigiendo. Bien, cuando hablamos de preguntas motivadoras, un poco es llevarnos al análisis, ¿no? Al yo profundo como tal. Nos preguntamos, ¿cuántas horas me comunico o converso con mis padres al día o a la semana? Es una pregunta que siempre les pido a los jóvenes que analicen, ¿no? Porque a veces se presentan casos en los cuales solamente te levantas en la mañana, hola papá, ¿cómo estás? Me voy a estudiar. Llegas en la tarde o en la noche, papá, ya llegué y listo. ¿Mm? Pónganse a pensar, ¿cuántas horas le dedican ustedes a sus padres en comunicarse? ¿Cuánto tiempo hablan con ellos? Luego, estamos dejando de lado la comunicación personal por la comunicación tecnológica. ¿Cuánto tiempo pasamos más en los celulares, en las redes sociales, que en la comunicación cara a cara? ¿Mm? ¿Cuál es la importancia vital de este tipo de comunicación como tal? Y una actividad que vamos a ir desarrollando también es precisamente con qué otros grupos sociales me comunico yo. O sea, muy aparte de mi entorno familiar, qué otros grupos sociales tengo dentro de mi contexto y cómo es la comunicación con ellos. Más jovial, más directa, más franca, mucho más replanesca, es decir, con jergas, digamos, con un lenguaje mucho más coloquial, evidentemente. Entonces, esto es un poco para que nos empecemos a reflexionar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico a mis padres para comunicarme? ¿No? La comunicación personal se está perdiendo y más está entrando la comunicación tecnológica, ¿no? ¿Y cómo es mi comunicación con otros grupos sociales? ¿Okay? Y bien, pasamos a lo que es el desarrollo del curso, al tema de hoy, que son los niveles de la comunicación. Bien, ustedes ven en este esquema 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas de lo que son los niveles de comunicación. Vamos a un poco a ir planteando cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, la primera escala que es muy importante, es que es la comunicación intrapersonal. Esta comunicación intrapersonal en muchos casos es cuestionable para algunos autores, ¿no? Esta comunicación se refiere a una comunicación contigo mismo. Algunos me dirán, pero profesor, para que exista comunicación tiene que haber dos personas. Claro, pero esta es una comunicación reflexiva, donde uno conversa consigo mismo y se hace un autoanálisis profundo, ¿no? Para poder establecer cuáles son sus logros, sus metas, sus anhelos o sus frustraciones como tal. Se establece que esta comunicación permite tener un nuevo cambio, una nueva percepción de la persona. Al haber una reflexión, ¿no? Y un mecanismo de motivación personal, esta persona se ha comunicado consigo misma, ¿no? Es una comunicación que básicamente comprende el aspecto psicológico, es una persona nueva como tal. Es válida esta apreciación, evidentemente, donde la comunicación eh, intrapersonal de alguna manera se convierte en la primera, digamos, en primer peldaño del trabajo de lo que es la interacción. Luego pasamos a la comunicación interpersonal, que es básicamente la comunicación del día a día, ¿no? Conversar con tus padres, con tus amigos, ¿no? Con tus allegados, con el profesor, ¿no? Es una comunicación cara a cara, que es la que comúnmente nosotros manejamos en la sociedad. Pasamos luego a la comunicación de grupos. Cuando hablamos de grupos ya hablamos de estamentos de alguna manera establecidos, ¿no? Por ejemplo, los grupos religiosos, hablemos de grupos de jóvenes que forman eh, una parroquia, ¿no? Grupos de, los Scout Boys, ¿no? Estos muchachos, ¿no? Grupos deportivos, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, grupos sociales como tales. Y luego vamos pasando a los demás grupos que son ya los más importantes y mucho más eh, trascendentes en lo que es el desarrollo de la comunicación. Tenemos acá la comunicación de corporaciones, de redes o empresarial, ¿no?
la comunicación corporativa, de redes o empresarial. Aquí sí ya la cosa va un poco girando en torno a ciertos niveles y objetivos de la propia empresa. ¿No? Acá el manejo es muy diferente, muy distinto, ya que se establecen normas y reglas como tales. La comunicación corporativa permite de alguna manera buscar la eficacia y la productividad de cada una de las personas, el factor motivación, el factor del sueldo, el factor, digamos, de un ambiente estable, el factor psicológico entran mucho en juego acá. Y es que las empresas hoy en día han entendido que la comunicación es un factor realmente importante. Desde el momento que uno entra y saluda al vigilante, a la persona más simple y sencilla de una empresa, ¿no? Entiende de alguna manera que todo personal es importante en esa institución. Un saludo a una persona de limpieza, por ejemplo, a la persona que sube el ascensor, ¿no? Requiere básicamente toda una preparación en el caso de lo que es la institución y se educa, se transforma y se fomenta ese tipo de comunicación en lo que son las empresas actualmente, así como que también los niveles de satisfacción y motivación para los diferentes trabajadores, llámese el trabajador del mes, llámese la persona más destacada, se mide ese tipo de comunicación a través de los logros. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Que siempre uno va y encuentra ahí, ¿no? La fotografía de un trabajador del mes, ¿no? Eso de alguna manera es un factor motivante para el trabajador, es un factor, digamos, de satisfacción, ya que están cumpliendo con objetivos de la institución como tal. Luego pasamos a lo que es la comunicación más media o masiva. Esta comunicación es básicamente la que casi siempre ha estado desde el inicio de las teorías de comunicación, desde la época de Saussure, como vimos en la clase pasada, ¿no? El famoso Saussure con su esquema de emisor-receptor, ¿no? Y básicamente es una comunicación que en los últimos 100 años, el siglo XX prácticamente, ha tenido una gran influencia sobre las personas, sobre grupos sociales. Tenemos al cine, la televisión, la radio, los periódicos. Cuando yo les mencioné anteriormente el tema de la comunicación e información, precisamente esa es la discusión que se manifestaba en estos medios, ¿no? Se decía que la televisión podía informarte, pero tú no podías responder a la televisión como tal, salvo que mandases una carta, ¿no? Y estos en muchos casos ni siquiera eran leídas. Entonces se decía que eran medios de información o difusión, más no de comunicación, porque el proceso del feedback o retroalimentación no se daba. Y estos medios de comunicación en los últimos años han tenido una gran influencia. Tanto el cine, la televisión como la radio han sido medios que han influido notablemente en la conducta, pensamiento, formas de vida de los diversos grupos sociales. Eh, un ejemplo claro es la publicidad. La publicidad es quizás uno de los ejemplos mucho más tangibles, ya que te permite persuadir o seducir a través de la compra de un producto determinado que muchas veces no necesitamos como tales, pero se maneja bajo esas premisas, ¿no? Y finalmente tenemos al grupo de la comunicación globalizada, donde están pues las redes sociales como la web, el YouTube, el streaming, hoy en día que son, digamos, vertientes mucho más contundentes y convincentes como tales. La comunicación globalizada, ¿ya? Básicamente se maneja en lo que son los niveles tribales. ¿A qué me refiero? Tribales, somos nómades errantes. Yo puedo con mi celular ir caminando tranquilamente por la calle, ir en el autobús, ¿no? Y puedo conversar con muchas personas, interactuar rápidamente. Si pasa un suceso en ese momento, yo puedo rápidamente emitir mi opinión, ¿no? Nos volvemos grupos nómades, tribales como tales, ya que pertenecemos a grupos muy específicos, pero utilizamos la tecnología globalizada, muy diferente a la comunicación masiva, que es estandarizada, dura, fría como tal. La comunicación globalizada, donde se trabajan todos los medios de interacción vía la web, tiene una ventaja en la que esa democracia social de la comunicación es mucho más tangible como tal. Puedo expresarme rápidamente a través de un hecho o suceso que venimos manejando. Entonces, estos son los niveles de comunicación que tenemos hoy en día y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Para muchos de ustedes esto evidentemente es muy común, ya que están interactuando permanentemente, pero el fin de la comunicación es básicamente lograr el aspecto humanístico de la persona, el aspecto de desarrollo y progreso, ¿no? Evidentemente, no, quien les habla
viene de una generación donde la televisión tenía su mayor apogeo. ¿Cuánto quisiera yo haber tenido este tipo de mecanismos cuando era estudiante para poder descargar libros, descargar tesis, descargar material bibliográfico, ¿no? Y poder, digamos, entrar a las bibliotecas más actualizadas del mundo, ¿no? Antiguamente teníamos que ir pues a una librería o irnos a un lugar como la Avenida Grau donde vendían libros, ¿no? Y poder, digamos, coger esta literatura. Hoy en día no, hoy en día es mucho más fácil. Puedo tener el conocimiento a través de los medios de comunicación globalizados, ¿no? Entro a una página, descargo y tengo la actualización inmediata de esta información. Entonces, si tienen alguna pregunta o consulta, me la hacen saber para que podamos seguir con lo que es este tema. Entonces, a manera global, redondeando la idea, hoy en día el ser humano se desenvuelve de manera diferente en cada uno de estos niveles, tanto desde la comunicación intrapersonal hasta la globalizada. El ser humano tiene la ventaja de poder adaptar estos niveles de comunicación a cada uno de su contexto, dependiendo de su rol como tal. No es lo mismo mi rol como profesor, a mi rol como productor audiovisual, a mi rol como investigador. En este sentido, yo manejo dentro de estas escalas diferentes formas de comunicación, las cuales me permiten de alguna manera desarrollar pues mi actividad laboral y profesional. ¿Okay? Entonces continuamos, vamos a ver las tareas que les tengo pendientes. La actividad, vamos a averiguar, ¿no? Cómo las empresas, ¿ya? Las empresas se comunican con sus trabajadores. En este caso, como vimos en una clase anterior, existen la comunicación vertical, la comunicación horizontal y la diagonal. Entonces ustedes van a poder observar en estas empresas, que pueden ser incluso empresas familiares, ¿eh? Empresas familiares, empresas, digamos, de microempresarios, para ver cómo se maneja la comunicación entre ellos. Tengan en cuenta que acá existe mucho lo que es la empresa familiar, ¿no? Las empresas en las cuales se han formado a través de personas que son allegadas y cómo se maneja un poco o cómo se desarrolla este proceso de comunicación, así como también aquellas empresas que son mucho más formales y mucho más grandes. No es lo mismo pues una empresa como Bacchus y Johnson, ¿no? A una empresa en Gamarra, por ejemplo. Entonces hay diferencias, pero la comunicación, digamos, se maneja bajo diferentes formas y niveles. Y establecer cuáles son las ventajas y desventajas de esta comunicación. ¿Okay? Entonces esa es la tarea que les voy a dejar ahora para que ustedes puedan tener este tipo de actividad. ¿Ya? Continuamos. Bien, ¿cuáles son un poco los niveles de evaluación? Primero, vamos un poco a evaluar la importancia que tiene la empresa escogida. ¿Ya? Si es una empresa nueva, ya que se ha abierto en el mercado en poco tiempo y está precisamente teniendo mucho éxito, si es una empresa online, por ejemplo, si es una empresa tradicional, ¿no? O es una gran empresa. Y a partir de ello, el segundo factor de evaluación va a ser los resultados que deben ser innovadores y muy claros y precisos que ayuden a entender mucho más este proceso de la comunicación. Cómo se forman, ¿no? Los famosos colaboradores en una empresa, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de incentivo que hay? ¿Cuáles son las formas de apreciación y expresión que se dan en estos contextos como tales? Entonces, ese va a ser un poco los dos criterios principales: la importancia de la empresa escogida y los resultados que se van a poder obtener de ellos. ¿Okay? Y finalmente les dejo acá una bibliografía, ¿no? que ustedes pueden revisar en sus apuntes y en las diapositivas para que puedan tener un mayor criterio analítico. Por ejemplo, acá tenemos el libro de Bardín, el análisis de contenido, que es muy importante. Tenemos el libro de Lozano, análisis del discurso, el discurso como tal. Y tenemos el libro de MEC, vicisitudes del estudio en el proceso de la comunicación total. La comunicación total, que en este caso vendría a ser la comunicación de tipo globalizada. ¿Okay? Bien, entonces esto es a grosso modo lo que vamos a poder desarrollar en esta clase. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si tienen algún comentario, opinión o algo que no les haya quedado claro, lo podemos repetir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Así que si quieren ustedes tener algún mayor alcance con respecto a lo que son los niveles de comunicación, eh, me lo hacen saber, ¿no? Y vamos un poco interactuando en ese sentido para poder desarrollar. Por ejemplo, en este caso que estamos haciendo la clase virtual, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Mm? ¿Grupo? ¿Corporativa o interpersonal? ¿Me dicen que es corporativa? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una institución. ¿Ok? Ojo,
Cuando hablamos de corporativa, redes o empresarial, estamos hablando de aspectos formales y tangibles con reglamentos, tal. ¿Mm? No puede ser de grupos, porque de grupos, por ejemplo, pues es mucho más, digamos, coloquial. El grupo de mi equipo de fútbol, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Entonces no puede ser una comunicación de grupos, sino es una comunicación de redes o empresarial o corporativa en este caso. ¿No? La corporación Certus eh, contribuye a la formación y calidad académica de los estudiantes a través de sus docentes que les brindan una buena formación a través de una muy buena comunicación empresarial y educativa como tal. ¿Okay? Entonces un poco para entender bien este concepto y que nos quede bastante claro. Bien jóvenes, ya nos falta un minuto para terminar la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco bastante su atención hoy y si tienen alguna consulta me lo hacen llegar al correo electrónico y estamos al contexto. La próxima clase veremos lo que son comunicación globalizada mucho más a fondo. ¿Okay? Muchas gracias, hasta luego, muy amable.